Tengo un anuncio que hacer, dijo Andrew, golpeando su copa de vino con una cuchara. La conversación en la mesa, que estaba llena de gente, se calmó cuando todos voltearon a ver a mi esposo de 7 años. Observé su cara con atención, notando el leve temblor en su mano, la forma en que sus ojos miraron a mi hermana Jenny antes de fijarse en algún punto por encima de las cabezas de todos. Mi corazón latía con fuerza, sin revelar nada de lo que había estado pensando durante meses. Vivian y yo nos vamos a divorciar, continuó, su voz ya más firme. No había planeado anunciarlo así, pero como todos estaban reunidos, mi mamá dio un grito. La tía Patricia se puso una mano en el corazón, las cejas de mi papá se fruncieron, confundido. Y hay más, agregó Andrew, extendiendo la mano sobre la mesa para tomar la mano de Jenny. Jenny y yo nos hemos enamorado. Intentamos luchar contra esto durante años, pero a veces el amor te elige. El silencio de asombro que siguió solo fue roto por el susurro de mi mamá, Dios mío. Todos me miraron, esperando el colapso inevitable. Llantos, tal vez hasta el lanzamiento de la fina porcelana de mi mamá, pero en lugar de eso, asentí con calma y dijo, por favor, revisen sus correos electrónicos ahora mismo. Soy Vivian Hayes. Tengo 32 años y trabajo como especialista forense digital para una empresa de ciberseguridad en Seattle. Mi trabajo consiste en reconstruir evidencia digital, rastrear huellas electrónicas y documentar patrones digitales de comportamiento. Soy buena en lo que hago, meticulosa, detallista y paciente. Lo que quería era algo simple, un matrimonio amoroso basado en la honestidad y el respeto mutuo. Pero en mi camino estaban mi esposo Andrew y mi hermana Jenny, quienes aparentemente decidieron que su felicidad valía más que la mía. La injusticia no era solo cosa de ellos, sino también todo el engaño que vino con ello, las mentiras que me dijeron, no solo a mí, sino a toda nuestra familia, la reescritura de nuestra historia compartida para justificar su traición. La suposición de que iba a ser la víctima ciega en sus correos electrónicos cuidadosamente escritos. Andrew preguntó confundido, ¿qué correos? Los envié justo antes de la cena, respondí, sacando mi teléfono. Todos deberían haberlos recibido ya. Alrededor de la mesa, los miembros de la familia empezaron a tomar sus teléfonos con duda. Mi primo David fue el primero en abrir su correo. Sus ojos se abrieron mucho mientras leía el contenido. Mi mamá siguió su ejemplo, y se llevó una mano a la boca mientras jadeaba por segunda vez esa noche. ¿Qué hiciste? Jenny siseó. Su rostro se puso pálido mientras tomaba su propio teléfono. Andrew parecía cada vez más incómodo, mirando entre mí y el correo electrónico que todavía no había abierto. Sea lo que sea esto, solo es documentación, dije con calma, es algo en lo que soy particularmente buena. Mientras más miembros de la familia abrían sus correos, las expresiones en la mesa cambiaron de sorpresa por el anuncio a algo más oscuro, desaprobación, ira y decepción, pero no hacia mí, sino hacia Andrew y Jenny. Lo que ninguno de ellos sabía todavía era que los correos que estaban leyendo solo contenían una parte de la evidencia que había reunido. La profundidad de la traición era mucho peor de lo que cualquiera en esa mesa, excepto quizás Andrew y Jenny, podría imaginar. Andrew y yo nos conocimos hace 8 años en una recaudación de fondos para el Hospital Infantil de Seattle. Él era un anestesiólogo pediátrico, dedicado y compasivo. Yo estaba allí representando a mi empresa, que había donado servicios de ciberseguridad al hospital. Nuestra conexión fue inmediata e intensa. En menos de un año nos casamos en una ceremonia pequeña en el patio trasero de mis padres. Esos primeros años fueron hermosos. Compramos una casa tipo bungalow en Queenan y pasamos los fines de semana renovándola juntos. El trabajo de Andrew era muy exigente, pero siempre hacía tiempo para nosotros, escapada sorpresa de fin de semana, preparar un desayuno elaborado los domingos. Dejar pequeñas notas en el bolso de mi computadora portátil. Nunca me había sentido más segura ni más querida. Jenny siempre había sido la inquieta de nuestra familia. Abandonó la escuela después de 2 años en la universidad. Se mudó de ciudad y cambió de carrera una y otra vez. Cuando regresó a Seattle hace 3 años, después de otro intento fallido de establecerse en Denver, fui yo quien le sugirió que se quedara con nosotros hasta que encontrara su lugar. Andrew dudó al principio. ¿Estás segura de que eso no cambiará nuestra dinámica? Le respondí, es mi hermana, y él dijo, la familia ayuda a la familia. Lo que se suponía que serían 2 meses se alargó a 6. Jenny encontró trabajo rápido en una galería de arte local, pero decía que no podía pagar el alquiler en Seattle. No me importó. Siempre quise estar más cerca de mi hermana, y su presencia parecía llenar un vacío que no sabía que existía en casa. Ahora, al mirar atrás, veo las señales de advertencia que pasé por alto, como Andrew empezó a trabajar turnos más tarde,
como Jenny hacía recados que le tomaban horas más de lo que deberían, como comenzaron las bromas internas entre ellos. No formaba parte de la tensión ocasional que llenaba la habitación cuando entraba, como si hubiera interrumpido algo. Parecen llevarse bien, comentó mi mamá durante una barbacoa familiar. Andrew estaba ayudando a Jenny a montar una red de bádminton. ¿Por qué?, le respondí, genuinamente desconcertada. Mi mamá se encogió de hombros. Algunos hombres no se llevan bien con sus suegros. Tienes suerte. Tuve suerte, pensé. Mi esposo y mi hermana se habían hecho amigos. Nuestra casa se sentía más viva con la energía de Jenny. Si Andrew a veces parecía distante, lo atribuía al estrés del trabajo. Si Jenny a veces lo observaba con una intensidad extraña, lo descartaba como producto de mi imaginación. Incluso después de que Jenny finalmente se mudó a su propio apartamento, seguía siendo una presencia constante en nuestras vidas: cenas dominicales, noches de cine improvisadas, llamadas de ayuda para reparaciones de la casa que aparentemente no podían esperar a que llegara del trabajo. Eres demasiado confiada, me dijo mi amiga Heather una vez, después de ver a Jenny llamar a Andrew por tercera vez durante nuestro almuerzo. No dejaría que mi hermana se sintiera tan cómoda con mi esposo. Me reí. Jenny solo está necesitada. Además, es Andrew. La implicación era clara: Andrew nunca me traicionaría. Era demasiado honesto, demasiado dedicado, demasiado bueno. Si alguna vez lo sorprendía mirando un mensaje que llegaba y guardando rápidamente su teléfono, me decía a mí misma que no fuera paranoica. Si él y Jenny se quedaban en silencio cuando yo entraba en una habitación, pensaba que era pura coincidencia. Después de todo, la confianza era la base de nuestro matrimonio. El descubrimiento llegó por accidente, como suelen pasar estas cosas. Hace 6 meses, estaba usando la computadora portátil de Andrew para pedir comida a domicilio mientras él estaba en el trabajo, cuando abrí el navegador y automáticamente restauró su sesión anterior, que incluía su correo electrónico. No estaba buscando nada, no tenía sospechas que me obligaran a husmear, pero ahí estaban. Una serie de mensajes entre Andrew y Jenny, explícitos y clarísimos. Anoche fue increíble, había escrito Jenny. No puedo dejar de pensar en ti. Debemos ser más cuidadosos. Andrew respondió. No quiero lastimar a Viv. Leí todo el hilo con un extraño desapego, como si estuviera viendo una evidencia para un caso en el trabajo en lugar de presenciar el colapso de mi matrimonio. Los correos se remontaban a más de 2 años. 2 años de engaño justo debajo de mis narices. Cerré la computadora portátil sin pedir la cena. Cuando Andrew llegó esa noche, busqué en su rostro señales de algo extraño. Algo que me indicara que el hombre que me había besado la frente y me preguntó sobre mi día era el mismo que le había escrito esos mensajes a mi hermana, pero se veía exactamente igual. ¿Estás bien?, preguntó al notar mi silencio. ¿Un día duro en el trabajo? Solo cansada, respondí, observándolo atentamente, pensando en lo fácil que le salía mentir, en lo cómodo que se movía por nuestra casa, nuestra vida, mientras mantenía este secreto. Durante los días siguientes, me encontré entre el entumecimiento y un dolor devastador. Me despertaba a las 3 a.m., con el corazón acelerado, preguntándome cómo había pasado por alto las señales durante el día. Funcionaba en piloto automático, iba a trabajar, preparaba la cena, participaba en conversaciones que ahora parecían guionadas y vacías. No los confronté de inmediato. Una parte de mí esperaba que hubiera alguna explicación, algo que hiciera sentido de lo incomprensible. Tal vez los correos eran solo fantasías. Nunca se llevaron a cabo. Quizás Andrew había sido manipulado de alguna manera. Tal vez había malinterpretado el contexto, pero los hábitos profesionales son difíciles de eliminar. Comencé a documentar casi sin darme cuenta. Noté cuando Andrew decía que trabajaba hasta tarde, pero su ubicación aparecía en otro lugar. Registré encuentros accidentales entre él y Jenny que parecían demasiado frecuentes para ser coincidencia. Cotejé los extractos de tarjetas de crédito con las reservas de hotel y los cargos en restaurantes. La evidencia se acumulaba, irrefutable y desgarradora. No solo tenían una aventura, sino que eran extraordinariamente descuidados al respecto, como si no esperaran que me diera cuenta o tal vez no les importara si lo hacía. 2 semanas después de mi descubrimiento inicial, me encontré sentada en mi auto afuera de un hotel de lujo en el centro, viendo a Andrew y Jenny entrar juntos, riendo, con su mano descansando íntimamente en la parte baja de su espalda. Tomé fotos mecánicamente y las agregué a mi archivo creciente. Esa noche, Andrew llegó tarde a casa, alegando que una cirugía de emergencia lo había mantenido en el hospital. Asentí. Le serví la cena recalentada y escuché su elaborada historia sobre un niño con un apéndice roto. «Te ves exhausto», le dije, estudiando la leve mancha de lápiz labial en su cuello. El tono de Jenny fue intenso. Estuvo de acuerdo.
extendiendo mi mano sobre la mesa. Pero ya estoy en casa. La ternura del gesto casi me rompió en ese momento. Me di cuenta de que estaba viviendo con un perfecto extraño. Alguien capaz de mirarme a los ojos mientras construía una realidad alternativa. El hombre con el que me había casado. La hermana con la que había crecido. Ninguno existía como yo había creído. Retiré mi mano suavemente. Deberías descansar un poco, le dije. Esa noche, mientras Andrew dormía a mi lado, tomé mi decisión. No los confrontaría todavía. No les daría la satisfacción de mis lágrimas o rabia. Continuaría reuniendo evidencia, construyendo mi caso metódicamente y exhaustivamente. Y cuando llegara el momento de revelar lo que sabía, no sería en privado donde podrían manejar la narrativa. Sería público, irrefutable y completamente en mis términos. Durante los siguientes 2 meses, viví una doble vida. Durante el día, era Vivian Hayes, esposa devota y hermana amorosa. Asistía a las reuniones familiares, mantenía nuestro hogar y continuaba las rutinas de nuestro matrimonio con precisión robótica. Por la noche, me convertía en detective de mi propia vida, documentando meticulosamente la red de mentiras que me rodeaba. Cuanto más descubría, más elaborado resultaba su engaño. Habían creado un calendario digital compartido con entradas codificadas para coordinar sus reuniones. Tenían una tarjeta de crédito conjunta de la que nunca supe nada, usada exclusivamente para sus encuentros. Incluso habían hablado de planes futuros, vacaciones. Alquilarían una casa que esperaban comprar una vez que resolvieran el problema de Vivian. Mi primer intento de confrontación llegó después de 3 meses de vigilancia. Lo abordé estratégicamente, eligiendo un momento en el que Andrew estaba vulnerable, cansado después de un largo turno, ligeramente apaciguado por una copa de vino. Creo que deberíamos hablar de Jenny, dije casualmente mientras nos sentábamos en el columpio del porche una noche. Su cuerpo se tensó mínimamente. ¿Y ella? Me respondió. He notado que parecen cercanos. Andrew rió. El sonido fue un poco forzado. Es tu hermana. Claro que somos cercanos, dijo. No, quiero decir muy cercanos, respondí. Sostuve su mirada fija. ¿Hay algo que quieras decirme? Pensé que podría confesar algo. Algo brilló en sus ojos. Reconocimiento. Tal vez incluso culpa. Luego su expresión se endureció. No sé qué estás sugiriendo, pero no lo aprecio, dijo con frialdad. Jenny es familia. Si te sientes insegura por algo que es, en ti. La rápida negación y redirección que me convirtió en la esposa celosa e irracional fue tan fluida que casi me hizo dudar de mi propia evidencia. Mi siguiente enfoque fue más directo. Dejé abiertas las ventanas del navegador con las confirmaciones del hotel. Coloqué mi cronología documentada donde él pudiera descubrirla accidentalmente cada vez. Andrew encontró formas de explicar la evidencia o simplemente la ignoró por completo. Mientras tanto, Jenny lanzó su propia contraofensiva. Comenzó a llamarme con más frecuencia, sugiriendo actividades para hermanas con entusiasmo artificial. Me presentó a hombres solteros en eventos de galerías, comentando cómo Andrew y yo pensábamos que trabajaba demasiado y que debería tener más citas. La crueldad de intentar emparejarme mientras dormía con mi esposo fue impresionante. La revelación más dolorosa vino de mi madre, quien mencionó inocentemente que Jenny había estado ayudando a Andrew a planear algo especial para su aniversario. Ha sido tan reservada al respecto, dijo mamá, pero mencionó que han estado trabajando en la sorpresa durante meses. Nuestro aniversario todavía estaba a 4 meses de distancia. La idea de que lo estaban usando como excusa para sus reuniones, involucrando a mi propia madre en su mentira, me dejó claro algo dentro de mí. Esto no era solo una aventura, era una campaña sistemática para manipular a todos los que nos rodeaban. Decidí tomar acción. Una noche, dejé pruebas de su romance, recibos de hotel, capturas de pantalla de sus mensajes, en la encimera de la cocina, donde Andrew los encontraría al llegar a casa. Esperé en la sala, preparada para la confrontación que finalmente sacaría todo a la luz. Pasaron las horas. Finalmente, Andrew entró con una expresión seria. Tenemos que hablar, dijo, sentándose frente a mí. Sí, tenemos que hablar, acepté, sintiendo un extraño alivio al ver que la farsa terminaba. Encontré algo inquietante, continuó. Colocó una carpeta sobre la mesa de centro. Entre nosotros, la tomé, esperando ver las pruebas que le había dejado. En lugar de eso, encontré correos electrónicos impresos entre un compañero de trabajo y yo, mensajes inocentes sobre un proyecto, editados para parecer románticos e incriminatorios. Celo de David, dijo Andrew con la voz tensa, como si estuviera fingiendo dolor. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? El momento fue tan surrealista que casi me reí. Había inventado pruebas de un romance para acusarme, una distracción perfecta de su propia traición.
No pasa nada con David, dije con calma. Esos mensajes son sobre trabajo y lo sabes. Me parecen bastante íntimos, replicó. Todos esos, trasnochar en la oficina, ahora tiene sentido. Me di cuenta, con una claridad sorprendente, de que no solo estaba evadiendo el tema, sino que estaba creando una justificación, una narrativa donde mi infidelidad imaginaria lo había llevado a los brazos de Jenny. Su naturaleza calculada me heló la sangre. Creo que deberíamos tomarnos un tiempo separados, dijo. Me tomó la mano con una preocupación fingida. Esto no es saludable para ninguno de los dos, dijo. En ese momento entendí que la confrontación directa nunca funcionaría. Andrew y Jenny ya habían invertido demasiado en su versión de la realidad. Negaban, desviaban y distorsionaban la verdad hasta que su mentira se convertía en la narrativa aceptada. Un tiempo separados podría ser bueno, acepté, viendo cómo el alivio se reflejaba en su rostro. No esperaba que se diera tan fácilmente. Me alegra que lo entiendas, dijo, apretándome la mano. No se trata de culpar. A veces la gente simplemente se distancia. Su compasión era casi admirable. Me pregunté cuántas veces había ensayado esta conversación con Jenny, perfeccionando su expresión de preocupación frente al espejo del baño. Me quedaré con Jenny mientras averiguamos las cosas, continuó. Ella ofreció su habitación de invitados cuando yo le conté sobre la situación. Claro que sí, asentí, interpretando mi papel en su guión, mientras cambiaba mentalmente a una nueva fase de mi investigación. Si Andrew pensaba que mi acuerdo significaba que me estaba rindiendo, estaba muy equivocado. La siguiente semana, cuando Andrew empezó a llevarse algunas de sus cosas al apartamento de Jenny, tomé un día libre en el trabajo, mientras ellos pensaban que estaba en la oficina. Fui a ver a un investigador privado recomendado por un colega, Douglas Parker, especializado en casos de infidelidad y que había testificado en cientos de divorcios. No busco contratarte, le expliqué, colocando mi evidencia sobre su escritorio. Necesito una evaluación profesional de lo que he reunido y asesoría sobre qué más podría necesitar. Douglas revisó mi documentación con una expresión de sorpresa. La mayoría de mis clientes vienen a mí con sospechas. Tú has traído un expediente completo. Esto es a lo que me dedico. Le respondí que normalmente no me involucraba en mi vida personal de esta manera. Confirmó lo que ya sospechaba. Mi evidencia era convincente, pero aún podría explicarse de manera aislada. Me recomendó conseguir más pruebas, como registros financieros que mostraran patrones de engaño, declaraciones de testigos del personal del hotel y, lo más importante, evidencia de la intención de engañar, no solo del asunto en sí. La intención es clave en los procesos de divorcio, me aconsejó. Si puedes demostrar que están planeando engañarte a propósito a ti y a otras personas, eso fortalece mucho tu caso. Salí de su oficina con un propósito renovado y una lista de recursos. Durante el mes siguiente, amplié mi investigación más allá de solo documentar el asunto y descubrí engaños financieros que no había notado antes. Andrew había estado sacando dinero de nuestros ahorros compartidos a una cuenta privada durante casi un año. Jenny había cargado gastos a mi tarjeta de crédito en varias ocasiones cuando se la había prestado para emergencias. El descubrimiento más impactante vino del almacenamiento en la nube de Andrew, que guardaba automáticamente sus mensajes de texto. Encontré conversaciones entre él y Jenny hablando de mí de forma cruel y despectiva, burlándose de mi confianza y planeando cómo iban a contarle a nuestra familia sobre su relación después del inevitable divorcio. Está tan metida en su trabajo que no se ha dado cuenta de nada, escribió Andrew, y luego añadió que probablemente podrían tener sexo en la encimera de la cocina mientras ella escribe en la habitación de al lado. Probablemente nos agradecerá que hayamos tomado la decisión por ella, dijo. Jenny respondió que, de todos modos, nunca supo realmente cómo ser una buena esposa. Leer su crueldad me hizo sentir algo en el fondo. El entumecimiento que me protegía desapareció, dejando solo ira. Esto no solo era una traición, era abuso emocional sistemático, un esfuerzo para destruir mi realidad mientras ellos mantenían intacta su imagen. Empecé a prepararme para el final. El divorcio era inevitable, pero sería en mis términos, no en los suyos. Consulté con Diana Wright, la abogada de divorcios más respetada de Seattle, quien revisó mi evidencia con precisión. Esto es una documentación excepcional, dijo. La mayoría de mis clientes me traen pañuelos y acusaciones, pero tú has traído recibos literales y figurados. ¿Qué debo esperar?, pregunté. Con lo que has traído, un acuerdo favorable, sin duda, pero Washington es un estado sin culpa. Los tribunales no los castigarán por la aventura en sí, respondió. No busco un castigo legal, aclaré. Quiero que se reconozca la verdad, quiero que se derrumbe su mentira. Diana me miró pensativa y dijo, el Tribunal de la Opinión Pública puede ser más castigador que cualquier juicio legal. Si ese es tu objetivo,
Debes considerar cuidadosamente cómo y cuándo presentar esta evidencia. Sus palabras aclararon mi enfoque. Andrew y Jenny habían creado una mentira pública, y la respuesta apropiada era revelar la verdad de una manera que no pudieran controlar ni reescribir. Cuando salí de la oficina de Diana, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre: la cena familiar de este domingo en casa, el cumpleaños de tu papá. Andrew y Jenny confirmaron: por favor, ven, no lo hagas incómodo. El escenario perfecto se había presentado. Todos estarían ahí, listos para manejar la historia de mi matrimonio fallido y su amor floreciente. No sabían que yo ya no seguía su guión. Pasé los siguientes 3 días preparando cuidadosamente mi presentación. Cada correo estaba dirigido específicamente a cada persona, y contenía solo la información que les importaba a ellos. Para mi padre, tenía evidencia de cómo Andrew le había pedido dinero prestado mientras movía dinero a su cuenta secreta. Para mi madre, pruebas de cómo Jenny la había utilizado para crear coartadas para mis tías y primos, y documentación sobre las mentiras que Andrew les había dicho a todos. El toque final fue un correo para mí misma, con toda la cronología, todas las pruebas y un relato detallado de cómo había descubierto todo. Este sería mi punto de referencia para el inevitable caos que vendría después de mi revelación el domingo por la mañana. Me desperté con una calma extraña. Me vestí con un sencillo vestido azul, el mismo que Andrew siempre me decía que me quedaba bien. Me peiné, me puse un maquillaje ligero y me colgué los pendientes de perlas que mi abuela me dejó, un amuleto de su fuerza que necesitaba desesperadamente en ese momento. Justo cuando me estaba preparando, mi teléfono vibró con un mensaje de Jenny: solo para confirmar que vienes esta noche. Papá se rompería el corazón si no aparecías. Todos somos familia después de todo. La audacia de su mensaje casi me hizo perder la compostura. Respiré hondo, recordándome que en unas pocas horas su mentira se desplomaría bajo el peso de las pruebas irrefutables. Llegué a casa de mis padres justo a tiempo, con un pastel casero y un regalo envuelto para mi papá. Los sonidos familiares de la reunión familiar me envolvieron cuando entré, las risas en la sala, el ruido de los platos en la cocina, el murmullo bajo de los comentarios deportivos en la televisión. Andrew y Jenny ya estaban ahí, sentados juntos en el sofá. Habían mantenido una apariencia de amistad casual en reuniones familiares, pero ahora, con la verdad a punto de salir, se sentaban un poco más cerca, probando las aguas de su relación pública. Mi madre me recibió con un abrazo fuerte. Me alegra mucho que hayas venido. Esto significa mucho para tu papá, me dijo. Le devolví el abrazo, respirando su perfume familiar, preguntándome cómo me vería después de leer mi correo. Si lo hacía, ¿reconocerá la fuerza que me costó soportar estos meses de engaños? La cena siguió con una normalidad insoportable. Comimos el asado que preparó mi madre y hablamos de temas seguros: el clima, el nuevo bebé de mi primo, los planes de jubilación de mi papá. Yo participaba de forma mecánica, observando a Andrew y Jenny intercambiar miradas a través de la mesa, claramente esperando el momento que habían planeado. Cuando sirvieron el postre, Andrew se aclaró la garganta y tocó su vaso. Sentí un escalofrío de déjà vu, reconociendo el gesto de tantas reuniones familiares cuando Andrew hacía anuncios, compartía promociones de trabajo, nuestro compromiso, o la compra de nuestra casa. Momentos que antes me llenaban de orgullo ahora se mostraban como pasos en una relación construida sobre arenas movedizas. Lo que no había anticipado fue un problema de último minuto. Justo cuando Andrew empezó a hablar, mi teléfono vibró con una alerta de mi sistema de correo electrónico. Error de entrega, error del servidor. Revisé rápidamente y confirmé mi peor miedo. Los correos que había programado con tanto cuidado no se habían enviado mientras Andrew comenzaba su discurso preparado sobre decisiones difíciles y amor inesperado. Intenté frenéticamente reenviar los correos, pero la respuesta del servidor fue clara: interrupción temporal, tiempo de recuperación estimado desconocido. Sentí pánico. Todo mi plan dependía de que esos correos llegaran al mismo tiempo que el anuncio de Andrew. Sin ellos, me habrían visto como la esposa desprevenida y sufrida que esperaban que fuera. Andrew estaba llegando al clímax de su discurso. Su mano ahora sostenía abiertamente la de Jenny. Mi familia observaba con expresiones que iban de la sorpresa a la incomodidad y lástima. Exactamente lo que ellos esperaban. Tuve segundos para decidir: salir, aparentemente derrotada, o confrontarlo sin pruebas. Ninguna de las opciones me parecía aceptable. Entonces, Andrew dijo las palabras: Jenny y yo nos hemos enamorado. Fue entonces cuando me di cuenta de que había una tercera opción. Había traído mi computadora portátil como respaldo. Todas las pruebas estaban ahí, organizadas y listas. Con una calma decidida, la abrí debajo de la mesa y busqué mi correo electrónico. Mientras Andrew seguía hablando y todos me miraban expectantes,
Presioné enviar y mandé el correo a todos los presentes con los archivos adjuntos. Por favor, todos, dije en el silencio tenso, revisen sus correos ahora mismo. La coreografía de los momentos siguientes fue casi perfecta en su precisión. Los teléfonos sonaron uno tras otro alrededor de la mesa cuando mi correo llegó. Se miraron confundidos antes de que, uno a uno, empezaran a abrir el mensaje. He preparado contexto adicional para el anuncio de Andrew, expliqué con calma, viendo cómo la sonrisa confiada de Andrew comenzaba a desvanecerse. Mi padre fue el primero en reaccionar. Su rostro se oscureció mientras revisaba su teléfono. Mi primo David susurró, __. Mi madre dejó el teléfono con las manos temblorosas, mirándonos a Jenny y a mí con creciente horror. ¿Qué es esto?, exigió Andrew, buscando su teléfono. Es la verdad, respondí sombremente. Todo lo que he descubierto en los últimos 6 meses, organizado para mayor claridad, recibos de hotel, mensajes de texto, registros financieros, la historia completa de tu relación con mi hermana. Jenny se abalanzó sobre su teléfono, su rostro palideció al abrir el correo electrónico. Son conversaciones privadas. No tenías derecho a... empezó a decir, pero lo interrumpí. Son conversaciones sobre mí. Disfruté especialmente el intercambio donde discutías si decírmelo antes o después de Navidad, y decidiste que arruinarme las vacaciones sería cruel. Andrew revisaba frenéticamente las pruebas. Su historia de amantes desventurados se desmoronaba con cada prueba que veía. Esto es una invasión de... dijo, pero no terminó la frase. Privacidad, balbuceó. No puedes hacer esto. En realidad, sí puedo, lo interrumpí. Washington es un estado que permite grabaciones con el consentimiento de una sola parte. Nuestras cuentas compartidas se compartieron, y gran parte de esta información se obtuvo de dispositivos y cuentas que dejabas abiertas a menudo en casa. La sala se quedó en un silencio total, solo roto por algún suspiro cuando alguien encontraba una prueba realmente impactante. ¿Vas a anunciar esto esta noche?, seguí, con voz firme. Tú planeaste todo este momento para controlar la historia, los amantes renuentes, la decisión difícil, la ruptura limpia. Simplemente no esperabas que yo tuviera mi propia historia. Mi madre fue la primera en encontrar su voz. Jenny, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Era lo que había estado esperando, el cambio en cómo me veían. Había trabajado meses para derribar la ficción que habían creado. Andrew intentó controlar la situación. Su actitud de sabio apareció mientras trataba de recuperar el control. Claramente, esta es la forma en que Viven procesa una transición difícil, dijo, tomando un tono médico. Ella ha creado todo esto. Deja de hablar, Andrew, interrumpió mi padre, con voz fría. Mi hija no inventa pruebas, esa es su profesión. Jenny comenzó a llorar, su estrategia habitual cuando la enfrentaban. Nunca quise lastimar a nadie, soy yo, simplemente pasó. No puedes controlar de quién te enamoras. Mi primo David intervino, sosteniendo su teléfono. Llevas más de 2 años planeando esto, eso no está pasando solo. El coro de condenas creció a medida que más familiares leían lo que yo había enviado. La tía Patricia consolaba a mi madre, que no dejaba de mirar a Jenny como si no la conociera. El tío James hacía preguntas directas a Andrew sobre las discrepancias financieras que mencionaban los correos. Yo me quedé en silencio, observando cómo todo lo que había planeado durante meses se desmoronaba. No había nada más que decir. Las pruebas hablaban por sí solas, claras e irrefutables. Recogí mi bolso y me levanté. Debería irme, dije en voz baja. Papá, lamento lo de tu cena de cumpleaños. Mi padre se levantó de inmediato. Te acompañaré afuera, dijo, abrazándome con fuerza. No tenía idea de lo que has estado pasando, su voz sonaba rasposa por la emoción. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Necesitaba entenderlo primero, le expliqué, y necesitaba que todos los demás también lo entendieran, no solo que me creyeran. Mientras me alejaba, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de familiares, expresando apoyo, sorpresa y solidaridad. Lo apagué, dándome la bienvenida al silencio. A la mañana siguiente, presenté la demanda de divorcio. Los intentos de Andrew y Jenny por controlar la historia se habían caído por completo, no por una confrontación dramática, sino por la forma ordenada en que presenté la verdad. 3 meses después, cuando firmé los papeles finales del divorcio, mi abogada me preguntó si me sentía satisfecha con el resultado. No siento satisfacción, respondí sinceramente, solo claridad. Había construido una carrera descubriendo evidencia digital del comportamiento humano. Nunca imaginé que mi caso más grande sería documentar mi propio matrimonio roto, pero los profesionales usaron las herramientas que tenían, y al final,
La documentación metódica logró lo que una confrontación emocional nunca pudo. Había reemplazado el engaño con la verdad. Esa noche empaqué mis últimas cosas y me mudé a mi nuevo departamento con vista al Puget Sound. Mientras el sol se ponía sobre el agua, borré los archivos de la investigación de mi computadora, el último paso en un proceso que había consumido casi un año de mi vida. Mañana sería el primer día de un nuevo capítulo, uno que escribiría completamente con mi propio puño y letra.